Dios les bendiga a todos en esta mañana. Vamos a continuar el tema que compartíamos el domingo pasado y es las parábolas o la parábola de las bodas de las fiestas de boda. Y el domingo pasado pues hacíamos un análisis de la actitud del grupo de personas que rodeaban a Jesús, o sea, ese grupo de personas con sus características religiosas que no quieren cambiar, que traen preceptos elaborados, que no tienen sensibilidad a lo que el Espíritu Santo le está marcando en sus vidas. A mí me gustaría que todos entendiéramos que la obra del Espíritu en nuestras vidas viene a lo personal primero y después al grupo, y que si nosotros nos movemos grupalmente, es peligroso por el hecho de que no podemos en el grupo escuchar lo que el Espíritu nos marca. Y cuando tú te encuentras con personas que ya tienen su religión, tienen su tradición, y sin embargo el Espíritu le está marcando cosas que tienen que cambiar, que tienen que dejar, y la persona insiste en seguir su forma porque todos lo hacemos así, porque mis padres lo hicieron así, mis abuelos lo hicieron así, y toda nuestra obra, nuestra denominación lo hace de esa manera, pues esa persona no va a poder escuchar lo que el Espíritu le marca. Creo que nosotros tenemos que tener mucha sensibilidad, y como he dicho en otras ocasiones, el Espíritu no nos habla, nos grita, pero nosotros no queremos escuchar. Y poníamos el ejemplo de Nicodemo cuando se acerca a Jesús y le dice: maestro bueno, sabemos, o sea, sabemos, quiere decir que el grupo había entendido cosas, pero el grupo no quiso cambiar. Hoy vamos a continuar analizando algunos puntos de este grupo de personas que ya nosotros sabemos que estaban haciendo referencia a esa estructura religiosa judía que no quiere cambiar, que no quiere ser sensible a lo que el Espíritu le está marcando, que no quiere perder su modus vivendi, que es una de las cosas por las cuales las personas se agarran de su religiosidad hipócrita. Y pongo un ejemplo: en una ocasión un pastor que de él, porque es importante la historia de cada individuo, de él había salido que la religión donde él se encontraba era una religión hipócrita, que era una cueva de ladrones, que era no sé cuántas cosas me había dicho más de su denominación. Y bueno, pues si de ti sale eso, tú tienes una responsabilidad, ¿no? O sea, con la justicia, Dios te está mostrando que hay cosas que están mal y que tenemos que enfrentarla, combatirla y si es posible erradicarla. Y si no la podemos erradicar, pues nos vamos de ese grupo. Yo lo haría de esa forma. O sea, yo trataría de erradicar. O sea, lo enfrento, lo erradico, ¿verdad? Pero si no puedo hacer eso, me voy del grupo, no puedo seguir ahí. Entonces, después que las cosas se fueron poniendo un poquito caliente, esta persona llegó a decirme que no fuera más a su casa. Entonces yo le dije: a ver, yo necesito saber si tú me estás diciendo que no venga más a tu casa por tu determinación, porque tú lo quieres, o porque la denominación de la cual tú hablaste mal te está mandando que no te reúna más conmigo. Él no me dio una respuesta, solamente me dijo: tú tienes donde vivir, yo no. Y eso me mostró pues dónde estaba el corazón de este hombre. O sea, él no estaba ni por Dios, ni por la justicia, ni por lo bueno. Él estaba por su modus vivendi. De ser expulsado de esa denominación, iba a dejar de vivir donde él vivía. Al tiempo, al pasar los años, muchos años después, me lo encontré en un transporte de estos interprovincial y nos sentamos juntos. Vamos a hablar y vamos a preguntar. Le dije: ¿por dónde andas ahora? Y entonces me dijo que estaba de presbítero en una región de otra denominación. Entonces, medité y yo decía: esta persona no amaba a Jesús. Esta persona estaba por los panes y los peces. Es más, todavía está por los panes y los peces. Al final se fue para los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos está de presbítero de otra denominación. O sea, va a vivir muy bien en esta tierra, pero cuando llegue a la presencia de Dios, va a tener un problema muy serio. Muy serio.
Y yo quiero que ustedes entiendan esto porque hoy vamos a hablar de esa disciplina divina que viene para estas personas que no reaccionan ante el llamado del Altísimo, ¿no? O sea, Dios nos ha estado haciendo a todos nosotros un llamado personal. En algún momento de nuestra vida nos llama a la consagración, nos llama al servicio, nos llama al desierto, importante, nos lleva al desierto. Y todo llamado crea una crisis de fe. Tienen que entenderlo. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés se quedó así como diciendo, yo soy tartamudo. Cuando llamó a Jeremías, por allá lo mismo, no, yo soy un niño. Y así cada cual trataba de poner una justificación. Pero hay que dar un paso. Sea para adelante o sea para atrás, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero hay que dar un paso. Y cuando Dios nos hace el llamado, nosotros tenemos que responder. No hacemos el llamado, no respondemos, tenemos que dar cuenta por la eternidad. Vamos a orar y después continuamos. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana por la bendición de poder compartir tu palabra, de bendecirnos con ella. Y te rogamos un corazón sensible para escuchar todo esto y responder a esto. Gracias. Amén. Vamos al texto, por favor. Mateo capítulo 22. Disculpen. Mateo capítulo 22. Leemos, dice, respondiendo, Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, recuerden que ya dijimos que las parábolas tienen funciones, enseñanzas y la idea es que tú puedas escudriñar lo que te está diciendo el maestro y no solamente que la escudriñes, sino que te vayas después a rumiar, o sea, a meditar, ¿qué yo puedo sacar de aquí? Y esto es lo que nosotros vamos a hacer hoy, un poquito de enseñanza, pero a la vez vamos a tratar de rumiar estas verdades importantes que están en las Escrituras. Entonces, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Dice, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. O sea, ahí vamos a quedarnos para poder hacer el análisis de esta parte. O sea, ya dijimos, Jesús le está predicando a un grupo de personas que están en un estado de religiosidad muy fuerte, pero también muy voluntario. Ellos están con la evidencia, los testimonios. Estamos hablando de Mateo 22. Si lo ubicamos cronológicamente, estamos hablando después de mucho tiempo de testimonio del ministerio de Cristo. Digo mucho tiempo, relativamente no, en cuanto al comienzo del ministerio de Jesús y el final. Estamos hablando que ya está casi a los finales de su ministerio. Estamos hablando de personas que tuvieron evidencias como la de un ciego que se había sanado, que no está aquí, está en el Evangelio de Juan en ese momento, cuando le dicen, este es tu hijo ciego, traen a sus padres, sí, este es nuestro hijo ciego, bueno, ¿y cómo ve ahora? Y si no sé, edad tienen, pregúntele a él, porque ellos habían declarado que confesara que Jesús era el Cristo, lo iban a expulsar de la sinagoga. O sea, tenían un problema ya serio. Olvídense del momento, olvídense del criterio religioso de los que le rodeaban. Entiendan una cosa, esta gente se murieron hace miles de años y ya tuvieron que enfrentar la eternidad y tuvieron que enfrentar su eternidad. Eso lo tienen que entender ustedes, porque cuando el grupo te rodea, tú sientes que lo más importante es lo que diga el grupo. Cuando yo tuve que abandonar la religión que me había engendrado, por decirlo de alguna manera, en donde yo había crecido, me habían formado y me había sentido muy bien, yo tenía un problema, ¿verdad? Un problema, y es que el sentimiento te hace trampas. Había una parte sentimental, pero a la vez tenía un compromiso con lo que el Espíritu me estaba mostrando.
Y eso que el Espíritu me estaba mostrando, esa sinceridad ante el texto, esa disposición a la obediencia, o sea, yo no quería llevármela como si fuera un ser superior, como en aquel momento me acusaron aún cuando era bastante joven para ese entonces. O sea, yo no quería sentirme superior a nadie, yo quería que la gente respondieran, porque ya yo había vivido en mi poco tiempo de cristiano, o sea, llevaba aproximadamente unos 5 años de vida cristiana, ya yo había vivido lo que pasa cuando el espíritu se va de la vida de uno. Ya yo había vivido lo que pasa cuando tú no eres sensible a lo que el texto te está marcando. Porque como me escribió un pastor en una ocasión, el libro este libro te apartará del pecado, o el pecado te apartará de este libro. Entonces, cuando tú ves el texto y tú te pones a analizar lo que el texto te está diciendo, tú dices, amén. La Biblia es muy clara. Yo creo que la Biblia no se presta para confusión como algunas personas quieren demostrar. No, la Biblia se presta para confusión. No. La suma de tus palabras son verdad. Importante. Desde Génesis hasta Apocalipsis, yo voy a tratar de sacar una conclusión. Segundo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, cuando yo empiezo a leer Génesis y termino en Apocalipsis, yo me doy cuenta que hay una historia. Y si ustedes han leído la Biblia, tienen que ser honestos. Hay un plan salvífico sin error en el camino. La gente a veces se quiere, no, porque a ver, mira, te voy a explicar, porque tal texto es de confusión. Vamos entonces a Deuteronomio 29:29, que es lo que nos dice. Las cosas reveladas son para que los hombres la cumplan. La secreta, eso es para Dios, pero la revelada, las manifiesta, es para nosotros los hombres que la vamos a cumplir. Vamos a entender lo que entendemos, no nos vamos a meter en lo raro, pero vamos a encontrar que de Génesis hasta Apocalipsis hay un plan. Hay un plan que está marcando indiscutiblemente, escúchenlo bien por favor, porque el protagonista de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es el Mesías. Que los judíos no hayan creído que Jesús era el Mesías es otra cosa, pero el protagonista de toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, es el Mesías. Y ese Mesías, para nosotros los cristianos, llegó. Y es Jesús, el Cristo. Y ahí, a partir de ahí, nosotros empezamos a honrar a Dios. Bueno, es lo que debemos hacer. Pero tristemente, la gente no lo hace. Y la gente vuelve a conformar la lista de esos fariseos que ya se murieron hace cientos de años. Vuelven a convertirse fariseos, vuelven a convertirse en menospreciadores y vuelven a convertirse, como dice Pablo, desde entonces el hijo de la esclava persigue al hijo de la libre y vuelven a convertirse los perseguidores de la iglesia. Por eso Jesús le dice a los discípulos, llegará la hora que cualquiera que os mate pensará que rinde un servicio a Dios. Y eso ha pasado 1.000.000 de veces en la historia. Y hoy sigue pasando. Y hoy sigue pasando y mucha gente se levantan contra Dios, pero es mejor levantarse contra el profeta, es mejor levantarse contra el predicador, o es mejor levantarse contra el hermano que viene a reprenderte con un así dice Jehová, de parte de Jehová, y que te va a decir, mira, así dice Dios y te está dando una oportunidad. Entonces, cuando ya estas personas reaccionan a este nivel, o sea, a un nivel de odio, de asesinato, ¿qué toca? ¿Qué toca? Ya toca el castigo, ya toca el juicio. Y esto es lo que nosotros debemos de analizar, porque dice la Biblia, mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a sus labranzas, otros a sus negocios, otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. O sea, no se quedaron así como diciendo, bueno, ya, yo no voy a ir a la boda. No, no, no. Los afrentaron y los mataron. ¿Qué va a hacer el rey cuando venga? ¿Qué va a hacer el señor de la viña? Porque ahí pone también otra parábola. ¿Qué va a hacer el señor de la viña? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer con estos malos? ¿Qué va a hacer Dios con estas personas? Es bueno que nosotros analicemos esto, porque si no lo analizamos, nos vamos a meter en un humanismo barato. Y ese humanismo barato, caballero, no nos va a producir nada bueno. O sea, no nos va a traer ninguna satisfacción eterna. Acuérdense
que hay caminos que al hombre parecen derechos, pero al final es camino de muerte. Al final toda esta gente se murieron y todo esto se acabó. Jesús fue crucificado. Nosotros creemos por lo que dice la Biblia y en lo que dice la Biblia que resucitó, que está a la diestra del Padre y que toda lengua le confesará y que toda rodilla se doblará. Y estas personas, sus oportunidades se acabaron, se les acabaron. Ahora, a estas personas no le quedó más remedio en otro momento de reconocer que había un mover. Y ustedes saben que muchas de las personas, cuando vieron que el cristianismo empezó a crecer en Jerusalén, se empezaron a convertir. ¿Sí o no? Se empezaron a convertir. Porque dice la Biblia que cuando Pablo llegó, Santiago le dijo, mire hermanos, ¿cuántos han creído? Y todos son celosos de la ley. O sea, los fariseos se empezaron a convertir. Y yo quiero que ustedes entiendan que conversión es una cosa, pero salvación es otra. Tú te puedes convertir al cristianismo. Tú puedes convertirte, admirar la fe cristiana, pero salvarte no es lo mismo que convertirse. Y lo digo porque mucha gente dice, no, yo soy convertido, yo me convertí. A veces yo le digo a la gente, ¿en qué? ¿Te convertiste en qué? Salvarte es una cosa. Y la salvación no es más que ese testimonio que te da el Espíritu Santo, por el cual hoy clamamos Abba Padre. O sea, me siento hijo. Y me siento hijo no porque guardo un estatuto, no porque guardo los mandamientos. Estas cosas, dice la Biblia, pueden tener algún reconocimiento en la carne, pero ante los apetitos de este mundo, ¿de qué te sirve? O sea, yo soy salvo por la fe. Esta gente no se conformaron en una salvación sencilla y decir amén. Esta gente siguieron en su envanecimiento. Porque si tú lees en el libro de Gálatas, tú te das cuenta que cuando llegaron los de Santiago, o sea, ahí estaban aquellos falsos hermanos, dice Pablo, a pesar de los falsos hermanos que espiaban nuestra libertad para someternos a esclavitud o reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento decidimos someternos. Ahí estaban esos falsos hermanos, esas personas que estaban ahí. ¿Qué venían a hacer? A velar por tu alma, a alimentarte, a decirte, hermano, qué bueno que entendiste la fe. No, para nada. Venían a ponerte una regla de comportamientos que Pablo les aclara y dice, hermanos, entiendan, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, de Cristo os desligasteis. Si estás haciendo esto, estás perdiendo lo mejor. La circuncisión no vale nada. No produjo en mí libertad. Entiéndanlo. Amados, cuando el rey se dio cuenta que estas personas eran indignas, mandó a sus ejércitos y destruyó a los hombres y a sus ciudades. Entonces uno dice, wow, me parece exagerada la medida. Yo quiero que ustedes entiendan la disciplina de Dios y cómo Dios trata, porque hay personas que creen que hay oportunidades. Y yo quiero decirte que no siempre hay oportunidades. Yo quiero que tú sepas que hay momentos en que la puerta se te cerró para siempre. ¿Cómo opera Dios? Primero, prepara un plan. No estoy hablando de un plan de castigo. Prepara un plan de amor, un plan de verdad para ti, un plan de misericordia. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, creó su plan de amor y de misericordia. ¿Cómo hizo al hombre? A nuestra imagen, a nuestra semejanza. O sea, lo hizo como él, con esa capacidad de pensar, razonar, crear, bendecir, amar. Todo lo que hace Dios, nosotros lo podemos hacer. Todo lo que hace Dios lo podemos hacer nosotros. Tenemos esa capacidad. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Eso es lo primero. ¿Qué pasó? Los hombres empezaron a fallar. Creó al hombre con todas las condiciones de ser bueno. ¿Se acuerdan? Todas las condiciones. Les dijo, no coman de esa mata, por favor. De ese árbol, no sé. No coman del árbol del manzano.
Entiendan la palabra manzana. Manzano en griego es conocimiento. No es que la fruta que comió Adán y Eva era la manzana, sino que parece que después dijeron, esta fruta es rica y le vamos a llamar manzana. Pero en griego manzano es conocimiento. Comieron del árbol del manzano, del árbol del conocimiento. Y una vez que comieron del árbol del conocimiento, apareció la muerte. ¿Qué problema? La muerte. Pero ¿de qué manera apareció la muerte? O sea, en ningún momento cuando el diablo le dijo a Eva que no iba a morir, le hizo la historia completa. En ningún momento le dijo, ¿sabes qué? Vas a tener 2 hijos y un hijo va a matar al otro. Y vas a sufrir y te van a doler los huesos sin haber hecho ejercicio. Y cuando apareció la muerte, fue duro. Fue muy duro porque era algo que ellos no habían experimentado. Y yo me imagino siempre ese momento. De hecho, lo recreo en mi mente cuando Eva y Adán trataban de despertar a Abel. Le decían, despiértate, y no se despertó, y toda la angustia existencial que les vino, y todo lo que pudo haber pasado, ¿no? Por la mente de ambos padres. Pero Dios le dice a Caín, el pecado está a la puerta. Con todo y eso, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Esto es una ley teológica. El hombre tiene la capacidad de controlar sus pasiones, sus impulsos, tiene todo el poder para hacerlo. Entonces, veamos, Dios primero establece un plan. Segundo, crea estímulos para que te metas tú en su plan. Crea estímulos. Tercero, advertencias. Y después, castigo para el que no obedece. Cuando nosotros vemos que el rey mandó a matar a estas personas, y no solamente a estas personas, dice a sus ciudades. Estamos hablando de un tratamiento de Dios con los seres humanos. Yo quiero que ustedes entiendan, porque a veces no entendemos la responsabilidad que tenemos como individuo, nos vamos al grupo y el grupo entero es castigado. El grupo entero, y en la Biblia te vas a encontrar muchos momentos en que los grupos enteros fueron castigados, ¿sí o no? Cuando Noé empezó a predicar y empezó a decir, viene un diluvio, viene un diluvio, viene un diluvio, toda aquella, escúchenlo por favor, toda aquella generación, ¿escuchó o no escuchó el mensaje? ¿Hubo advertencia o no hubo advertencia? ¿Hubo tiempo o no hubo tiempo suficiente para que pensaran, analizaran y se arrepintieran? Entonces, cuando vino el diluvio, fue Dios el que cerró el arca. Se acabó el tiempo. No hay siempre oportunidad. Yo creo que eso es una de las mentiras más grandes que le dice el diablo a la gente. No hay siempre oportunidad. A veces la gente quiere sensibilidad con gente mala porque fueron los víctimas en un momento que no esperaban ser víctimas. Nosotros sabemos que en Cuba, por ejemplo, igual que en Rusia, pero yo no voy a hablar de Rusia porque no conocemos tanto la historia de Rusia, aunque algunos sí la hemos leído. Pero en Cuba, en el periodo revolucionario, murieron muchísimos comandantes, generales y gente que Fidel los desapareció. Y hoy en las redes están poniendo, ¿verdad? Por ejemplo, el testimonio de Abrante. Algunos de los viejitos sabemos quién es Abrante, que fue por mucho tiempo el ministro del Ministerio Interior. Y de pronto un día meten a Abrante preso y alguien lo inyecta y al otro día Abrante con un infarto y se murió Abrante. Eso es los rusos, Stalin. Tienen ahí una farmacia llena de cosas para darte infarto ahí. Y ahí por la televisión sale, murió Abrante, el compañero Abrante, va, y se murió ya. Y así, hoy te vas encontrando todas las historias de todos esos hombres que Fidel desapareció. Pero te lo están contando como para que tú fueras sensible. Y yo solamente digo, sí, pero cuando Abrante estaba ahí,
En Cuba estaba pasando esto, esto y esto y esto, y Abrante era el que dirigía eso. ¿Por qué voy a tener que tener una sensibilidad? ¿Por qué yo tengo que desarrollar una sensibilidad con lo que le pasó a Abrante? ¿O con lo que le pasó a Tortoló y su familia? Estoy hablando para los viejos. ¿Por qué voy a tener esa sensibilidad? ¿Por qué voy a tener una sensibilidad con los judíos cuando en el año 70 se destruyó todo Jerusalén, cuando ellos mismos fueron asesinos de sus hermanos? La Biblia dice claramente que que aborrece a su hermano, el tal es homicida, ¿sí o no? Y cuando Jesús está tratando de justificar por qué el rey mandó a matar a aquellos hombres y a la ciudad completa, dice, mató a estos homicidas. Y este contexto tienes que entenderlo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, leen después en su casa el contexto, dice que llegaron los fariseos con los herodianos y le dijeron, maestro, ¿es lícito dar tributo? ¿Se acuerdan la historia de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? Pero ustedes saben cuál es el contexto. Ustedes saben cuál es el contexto, que llegan los pastores religiosos aquí para que entiendan y se acercan con todo el personal de seguridad del Estado villamarista y se sientan ahí y nos hacen una pregunta. Y es una pregunta embarcadora, una pregunta que nos va a causar la muerte, la libertad, se nos va a perder. Vamos a perder nuestra libertad. Eso es maldad. Eso es maldad. Por eso es que dice la Biblia que el que aborrece al hermano es homicida. Y nosotros hemos tenido que expulsar a personas de la iglesia por eso, por aborrecer a su hermano. Y las personas cuando tú le dices que eres un asesino, que son un asesino, dicen, no, pero ¿cómo que asesino? Si eres un homicida. Tú no valoras al hermano. Tú no valoras al hermano. Y las personas que han sido expulsadas de la iglesia por este tipo de actitud, te preguntan por qué lo hacen. Y dicen, fue injusto, a mí me expulsaron injustamente. No hay nada de injusticia en esto. Miren, aprendan la regla de las 3M. Las 3M, muy importante. La regla de las 3M en la disciplina son, escúchenlo por favor, momento, manera y medida. Y se la voy a explicar. Ante una disciplina, o sea, cuando tú vas a disciplinar a alguien, tú tienes que tener el momento correcto, el adecuado. Por eso, no es correcto que si el niño está intranquilo, a esa hora tú quieras disciplinarlo delante de todo el mundo. Ese no es el momento. Ese no es el momento. ¿Cuándo es el momento? Después en tu casa, solamente enseña al niño lo que es la disciplina y dile, mañana por la tarde te voy a disciplinar. Tú lo que quieres es formarle el carácter al niño, no destruir al niño. Me hizo pasar tremenda vergüenza. Está bien, sufre tú la vergüenza, pero no destruyas al niño. Momento. ¿Ok? Momento. Yo salía con mis hijos cuando eran pequeños y les decía, hijo, vas a ser disciplinado. Cuando lleguemos a la casa vas a ser disciplinado. Pero si habíamos ido a un restaurante, comíamos, veníamos contentos, esa noche yo no lo iba a disciplinar. Yo lo iba a disciplinar, pero no era el momento para disciplinarlo. Bueno, acuéstense, un besito, oramos y ya. 3 días después, ¿te acuerdas que tenías una disciplina pendiente? Yo se quedan así como diciendo, ¿por qué me la sacas ahora? Momento. Ese es el momento. A ver, yo pregunto, si un hombre después de 10 años de haber matado a alguien llega y confiesa que fue el asesino, ¿qué? ¿Le dan la libertad? Sí, vete. En ese momento empieza a ejercerse la disciplina. Hay muchas personas que se van de la iglesia. Saben que ya lo van a disciplinar y se van, salen huyendo. Salen huyendo ya y se van. Unos se van para Panamá, otros para China, otros para no sé qué país, no sé. Ya, tranquilo. Hay un expediente. Cuando sea el momento, vas a ser disciplinado. Vas a ser disciplinado. Hay momentos en que nosotros no podemos ejercer
una disciplina, tenemos que ejercer otra disciplina. Entonces, ¿cuál es la disciplina que vamos a ejercer? Puede ser diversa. Entonces ya eso se llama manera. La manera. O sea, yo puedo disciplinar al niño y decirle, toma 3 nalgadas, o puedo sentarlo en un lugar y decirle, quédate tranquilo ahí y no te levantes hasta que yo te diga. Yo creo que aquí podemos decir, el que no tenga pecado que tira la primera piedra, el día que dejamos a algún niño en disciplina y se nos olvidó. Hijo, sentado ahí, de ahí no te puedes levantar y te fuiste. Y como a las 5 horas se para el niño, papá, ya puedo levantarme. Y dice, ay, pobre niño, qué obediente. Se me había olvidado que estaba castigado. Pero tampoco sufrió mucho porque él se durmió ahí en la sillita. Y de pronto se despertó y dice, oye, ya, yo creo que llevo mucho rato sentado. Papá, ya. Entonces, a esa hora, ver la actitud ingenua y bonita del niño, tú le dices, sí, ya, y aprende, Y uno se queda así diciendo, mi madre, se me olvidó el niño. Entonces, hay maneras de disciplinar. Nosotros tenemos que saber cuál es el recurso que vamos a usar. ¿Cuál es el recurso? Y la medida, esa es la parte muy importante. Es la dimensión de la disciplina. ¿Qué tipo de medida vas a tomar con esa persona? ¿Qué dimensión? O sea, tú no puedes coger a un niño y darle, como lo hemos visto hoy, tristemente ya en las redes salen todas esas cosas, la señora parándose arriba del niño y dándole patada y uno dice, mátenla. No es correcto. No es correcto la medida. Hay maneras de disciplinar, por ejemplo, y aquí estoy tratando de que entiendan todo esto de la disciplina. Cuando una esposa no obedece, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No está obedeciendo. Entonces, hay que entender, no puedo darle golpe, no puedo darle vara. No. Bueno, si fuera musulmán, sí. Porque déjenme decirle, el Corán lo dice, si tu mujer no te obedece, pégale. Pero en la Biblia no me dice eso. En la Biblia dice que trata a mi esposa como vaso más frágil. Aunque algunas son jarros de aluminio, la verdad. Porque uno dice, no, oye, ya no sé qué hacer. Pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo hago con esto, no? Entonces, ¿te acuerdas de las reglas 3M? Momento, manera y medida. O sea, ya tú dices, hay que buscar el momento adecuado, la manera correcta, porque si lleva una disciplina. Ahora, no puede ser la disciplina que le aplicamos a nuestros hijos y lleva la medida, ¿no? La medida. O sea, la dimensión de la disciplina, ¿cómo va a ser? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo funciona esa parte? Miren, cuando Jesús está diciendo que el rey llegó y mató a todo el mundo ahí, y no solamente mató a los malvados, sino a sus ciudades. Yo quiero que ustedes entiendan que es el grupo responsable también de la conducta en muchas ocasiones de los individuos. Porque yo vuelvo a hablar del tema de los talibanes que tienen un historial de asesinatos y que aquellos que tumbaron las Torres Gemelas y que estuvieron en el negocio de las Torres Gemelas aquellos y que le dieron candela allí en todas esas cuevas, ya se murieron, ya no están. Sin embargo, hoy siguen existiendo los talibanes. Hoy siguen existiendo los talibanes. Y los jóvenes que no habían nacido en aquel entonces, hoy son los militantes talibanes. A veces nosotros queremos sensibilidad, pero yo veo que los pueblos, los grupos no tienen la dignidad para ser libres. No tienen la dignidad para ser libres. Y eso lo hemos visto en nuestro país y lo hemos visto en nuestra familia, porque traemos personas en nuestra familia que no merecen ser mirados y todavía hacemos una fiesta y lo invitamos por pena.
Y tú pregúntate, ¿por qué lo voy a invitar? No merece ni estar aquí. Hay personas que tienen historias de pederastía en sus familias, conocen quién es el culpable y no le ponen límite a ese hombre o a esa mujer. Entonces, ¿sabes qué? Para estos grupos, ¿qué toca? Pues todo lo que Dios tiene preparado. Y uno que tiene que hacer, como dice la Biblia, sepárate de ellos para que no sea partícipe en sus plagas, para que no sufra de las plagas que le van a venir. Entonces, una persona que actúa como un homicida, una persona que aborrece a su hermano, y voy a hablar de este pecado porque cuando se habla de pecados sexuales, todo el mundo dice, es verdad, eso es pecado, es pecado. Pero yo digo, no hay nada más valioso que el amor en las relaciones humanas. Y si tú en ningún momento traes un corazón para poderme llevar a un crecimiento espiritual, y lo que tú tienes es un envanecimiento religioso, y por ende te hace sentir más superior a mí, y cada vez que nos reunimos a hablar, me estás atacando, tú eres un homicida. Y diríamos, no me has matado por falta de tiempo. Pero ustedes vieron cuando le quisieron dar la libertad a Jesús y le dijeron, no, ese problema arréglenlo entre ustedes. ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que dijo el grupo? No, porque a nosotros no nos es permitido dar muerte. ¿Se acuerdan? Ellos querían matarlo. Ellos querían matarlo. Cuando mataron a Esteban, dice la Biblia que rechinaban sus dientes. O sea, estaban molestos. Esta gente no estaban jugando. Cuando aquellos locos se juramentaron para matar a Pablo, no estaban jugando. Entiendan esto, porque todo ese odio que genera la hipocresía religiosa lleva al asesinato. Por eso es importante que veamos esta parte cuando dice Jesús, ¿qué hará el rey? Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. En una ocasión le dije a un hermano, a un pastor, que expulsara a cierto individuo de la iglesia y le dije, expulsa también a su esposa. Expúlsala también. Él se quedó así mirando, pero la reacción de otro predicador que estaba allí presente dijo, oye, pero a mí me parece que eso estaba un poco exagerado, ¿no? Me parece que está un poco exagerado. Al pasar los años, este predicador me llamó y me dijo, ¿cuánta razón tenía? Porque resultó ser que él empezó a sufrir lo mismo. Y cuando expulsó a la persona, al homicida, porque quiero determinarlo así como homicida, pensó que era injusto expulsar a la esposa también. Y cuando se expulsa a la esposa, es porque la esposa ya tiene una actitud de complicidad total. Entiéndanlo. Y no hay nada que hacer. Y lo que estuvo sufriendo después este hermano con esa esposa, al final, para expulsarla, no tenía que haberlo sufrido. No tenía que haberlo sufrido. Miren, la disciplina es parte de la caminata cristiana y siempre lo he dicho. Y las disciplinas tienen medida. Y cuando una persona es disciplinada, como le digo yo a las personas, el tiempo no lo voy a poner yo, lo vas a poner tú con tu actitud, con tu reconocimiento,
con tu humildad. Eso es la realidad. Ninguna disciplina presente parece causa de gozo. Yo sé, nadie quiere ser disciplinado. Y todo el mundo quiere estar en esa posición. Pero ¿sabes qué? Si tú no eres disciplinado aquí en la tierra, vas a ser disciplinado por la eternidad. Y vas a tener un problema serio con la eternidad. Muy serio con la eternidad. Y no solamente tú, yo voy a tener un problema serio con la eternidad. Hay una historia de John Bunyan que dice que tuvo una revelación o algo, un sueño, no recuerdo bien, que dice que él estaba viendo en una visión que venía un río donde traía las almas al infierno, y un hombre muy enojado levantaba la cabeza de cada alma y miraba y volvía y así, y él le preguntó: ¿qué te pasa? ¿Por qué haces esto? Dice: porque el hombre que me dijo que yo era cristiano, sin ser yo cristiano, él tiene que venir a este lugar también igual que yo. Y yo estoy buscándolo, estoy esperando que pase por aquí. Y esto es un análisis, esto es algo simbólico, pero yo creo que en la Biblia sí te deja claro que si tú ves a tu hermano pecar y no lo reprendes, no le sales al paso, dice: la sangre de ese hombre va a ser sobre ti. Entonces, cuando yo tengo que disciplinar a una persona, yo la disciplino sin miedo, sin remordimiento, sin problema. ¿Por qué razón? Porque yo no quiero destruir a nadie. Y yo no soy el dueño del cielo. Yo no soy San Pedro. Ni creo que San Pedro esté haciendo eso que dicen los católicos en la entrada del cielo. Tú sí, tú no. Yo sencillamente soy un ministro que estoy aquí para que tú puedas caminar en Cristo y para que tú puedas honrar a Cristo y para que tú puedas disfrutar todo lo que el cristianismo es para nosotros. Pero si tú contristas al Espíritu Santo, tú no vas a poder disfrutar nada de esto. Y se contrista el Espíritu Santo cuando tú no valoras los principios que el Espíritu te ha dado. Y cuando el fruto del Espíritu no está en ti. Y el fruto del Espíritu comienza y el fruto del Espíritu es y te dice: amor. Y el amor es esa valoración. Cuando yo voy a disciplinar a un homicida y esa persona que aborrece a su hermano, ese homicida se pregunta ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo siempre pongo este principio, esta medida, cuando una persona viene y me reta a mí, se enfrenta a mí y me dice: no, ese es tu criterio, es porque lo dices tú. Tranquilo. Ahí el problema no soy yo. El problema es que yo digo: si esa persona se atreve a decirme eso a mí, ¿qué no le hará a un pequeñito? Esa persona ya no tiene temor de Dios. Esa persona ya está en un estado de envanecimiento. Esa persona ya no valora nada. Entiéndanlo, yo soy el predicador. Hay otros hermanos que puedan cubrirme aquí, pero por lo general yo soy el predicador. Si ya yo no te alimento, ¿qué tú haces aquí? Vete. No vengas más. Si ya tú me estás viendo defectos, vete. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cuál es la función de la iglesia? Necesitas grupo. Puedes buscarte un grupo donde quiera. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de sus tinieblas, de las tinieblas su luz admirable. Disculpen. De las tinieblas su luz admirable. O sea, nosotros estamos aquí para honrar a Dios, para glorificar a Dios con nuestras vidas, para amar, para servir. No soy cómplice de nadie. Si yo tengo que disciplinar a un hermano, lo disciplino. A la medida que sea. Acuérdense las 3M, momento, manera y medida. Yo no te voy a ofender porque no lo hacía con mis hijos, porque yo no quería mostrar mi poder con mis hijos. Yo quería que ellos fueran seres humanos de bien. Eso era lo que yo quería y por eso lo disciplinaba y por eso 11 días después, un mes, 2 meses después de la transgresión, yo le decía: hijo,
vamos, que tiene una disciplina pendiente. Porque yo no estoy disciplinando por impulso, porque me molesto, porque qué vergüenza me hicieron pasar. Yo lo estoy disciplinando porque quiero que entiendan que es bueno tener autocontrol. Y la única forma de tener autocontrol es que te lo enseñen. Entonces hay muchas personas que te dicen, fulanito está mal. La iglesia está mal. Si fulanito está mal, la iglesia está mal, empieza el proceso. Porque sí, te propongo que empieces un proceso. ¿Ok? Y el proceso primero comienza revisándose uno. Revísate tú y di, yo estoy viviendo para Cristo de manera genuina. Yo estoy viviendo para Cristo de manera sincera. Porque cuando yo le dije a Dios, la iglesia está mal, Dios me dijo, por tu culpa. Y yo dije, pero yo, ¿por qué? Conságrate, hónrame y empieza a vivir para mí. Y van a empezar a cambiar las cosas. Entonces yo no podía culpar a la iglesia, ya me quedé así, dije, bueno, ya, es responsabilidad mía. Cada vez que yo le voy a Dios con una queja, salgo yo culpable. Entonces por eso yo no le digo a Dios queja. Yo primero empiezo a ver, a revisarme. Por eso te digo, vamos a empezar un proceso. La iglesia está mal, fulano está mal. Empieza el proceso. Revísate tú mismo. No vas a hacer que sea uno de estos fariseos que cayeron ya en ese estado deplorable de juzgar y criticar todo. Y lógicamente cayeron en ese estado donde dice la Biblia que cualquier blasfemia será perdonada, pero no la que se haga contra el Espíritu. Ya no valoras lo que el Espíritu está haciendo. Revísate. Ese es el primer paso del proceso. Una vez que tú te des cuenta que tus intenciones son las mejores, que estás dispuesto a amar, a restaurar, a perdonar, vamos para adelante. Y yo quiero que entiendas, y lo he dicho, yo disciplino a la gente, pero tú tienes como cristiano la bendición, la responsabilidad y también la autoridad para decir, voy a proponerte una disciplina y voy a hablar con los ministros para esto. Y de ahí a que se haga es otra cosa. ¿Ok? Porque en mi casa, mi hijo mayor no podía pegarle al menor. No hay forma de que alguien sin autoridad ejerza autoridad. Una de las cosas que más sufre un padre es cuando en la escuela dejan a una niña apuntando a los que se portan mal. Fulanito, tu nombre en la pared. Y después la maestra tonta y sin gracia y sin pedagogía llega y dice, dile a tu papá que venga mañana. Y tú dejas de trabajar. Y cuando es allí no se portó mal. Y la pregunta siempre hacia quién estaba en el aula. No, una niña, usted me está mandando a mí a buscar por esto. ¿Qué falta de respeto es ese? Entonces ningún hermano está capacitado para ejercer autoridad sobre otro hermano. Y si lo hace, ya eso es un problema. Eso es un problema. Y es un problema de homicida. Porque dentro de los tristes pecados que yo me avergüenzo mucho, era precisamente que en muchos momentos yo abusé de mi hermano menor. No, tienes que hacer eso. Tienes que hacer esto otro. Tú eres mongo. Tú eres esto. Tú eres otro. Y cuando pasan los años y llega Cristo a tu vida, tú dices, qué triste, ¿no? Qué vergüenza. Y a veces uno quisiera que hubiera una mejor relación. Pero yo me puse a pensar un día, dije, no puedo tener una mejor relación con mi hermano porque yo, aunque lo cuidé y lo defendí, también lo discipliné sin tener la autoridad, ni la gracia, ni el valor moral, ni nada para disciplinar a mi hermano.
Entonces, hay una historia triste ahí. Y ese momento me vino una vergüenza muy grande. Porque yo no estaba considerando a mi hermano. Yo no quería ni tan siquiera formarlo. Yo quería sencillamente ser el jefe de la pandilla. Eso es muy vergonzoso. Eso es triste. Entonces, la disciplina de Dios viene adecuada. Y cuando digo que viene adecuada, si viene extrema es porque es la adecuada. Y en muchos momentos hay disciplinas que tienen que venir extremas. No hay nada que hacer. Porque tú dirás, ¿y qué oportunidad? ¿Y qué vamos a hacer? O sea, aquí estamos diciendo que fue y mató a estos homicidas y también a la ciudad completa. Oye, qué extremo. Cuando Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Toda la ciudad. Cuando la rebelión de Coré, Datán y Abirán, ¿se acuerda? Todo el mundo. Cuando le dijo a los israelitas, van a entrar a la tierra de los cananeos y no dejen qué, ni mujer, ni niño, ni hombre, ni animal, no den nada. Eso es anatema. Uno dirá, qué extremo, qué extremo. Por favor, era la medida correcta, la dimensión correcta de la disciplina. Y tú hoy tienes una sensibilidad por todos los principios cristianos que han llegado acá a Occidente, como se conoce en el ambiente político y geográfico, más político que geográfico. Pero los mismos seres humanos no valoraban a sus niños. Hoy a veces vemos a la gente, ay, los niños, no hay nada más importante que un niño. Y yo pregunto, ¿y cuándo comienza un niño? Pero desde los años 60 hasta los 90 y pico, el gobierno cubano abrió los hospitales para que se hicieran todos los legrados y todas las legrados. Los términos estos de médicos, las regulaciones menstruales y todas esas cosas. Y no solamente eso, aquí tenemos un grupo de hermanas que parieron en los años 90 y llegabas allí, lo primero que te preguntaban era, ¿te lo vas a dejar? Eso es una locura. Y los médicos de la familia estaban orientados a eso. Entonces, no hay nada más importante que un niño. No nos podemos engañar. No nos podemos engañar. Cuando viene la disciplina, cuando viene el trato, hay que entender que el trato viene y es necesario. Ahora, ¿cuándo viene? Momento adecuado. Hay personas que creen que se pueden burlar de Dios y huyen y huyen y huyen y huyen. ¿Y sabes qué está pasando? Dios está esperando el momento. El momento para castigarlo. El momento para disciplinarlo. Ese momento va a llegar. Nadie se puede burlar de Dios. Entiéndanlo. La medida va a ser siempre la correcta. Por eso cuando a veces yo veo la forma esta que tienen las redes de tratar de crear sensibilidad, yo lo único que digo es, esa es la medida correcta. Esa es la medida, lo que toca. Lo que toca. En una ocasión pasó algo y me pidieron, ay, ora por el hijo de fulana que le pasó tal cosa. Y yo dije, ¿y qué oro? ¿Por qué oro? Porque la gente enseguida viene, ¿no te ha pasado? Ay, ora por fulano, ¿qué oro? Que lo mate, que viva, ¿qué oro? Y entonces yo orando y ella yendo al brujo, si al final, y la ciencia haciendo su parte, si al final se sale con la suya, ¿quién fue el que hizo el milagro? ¿A quién le doy la gloria? ¿Al brujo? Porque el brujo dijo, no, yo lo saco de terapia intensiva.
Y verdad que lo sacó, pero para el cementerio. ¿Qué voy a hacer? Sí, porque la gente dice, ay, ora, ay, llévate esta carga. A veces me doy cuenta que esto es una parte extraña de la humanidad, porque aún los hermanos caen en estas cosas. Y yo lo que hago siempre que pasa algo es tratar de analizar por qué pasó, para después enseñar a los míos para que eso no pase. Es importante, hermanos, muy importante que entendamos. De Dios nadie se burla. Esta gente menospreciaron a Dios, menospreciaron la dádiva, menospreciaron el sacrificio de Cristo. O sea, Cristo murió, ustedes saben la historia, ahí está el contexto. Estos fariseos venían todos los días a ponerle trampa a Jesús. Todos los días, cada preguntica que le hacían, no era para jugar, no era para que después nosotros entendiéramos cuánta sabiduría era la del maestro. Era para agarrarlo en algún desliz y asesinarlo. Por eso dice la Biblia que va a hacer el rey. Va a mandar a sus ejércitos y va a matar a estos hombres malos. ¿Qué hacemos con esa persona que no valora el cuerpo, que no entiende la paciencia que Dios le ha tenido? Porque yo creo que Dios me ha tenido mucha paciencia a mí, así que si conmigo ha sido paciente, estoy convencido que con ustedes también. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Una vez que llegue el momento, tenemos que tratarlo como lo que es, un homicida. Y estas personas, déjenme decirles, no se limitan en difamar, en detractar, en hablar mal. Y después ponen una cara así de víctima como diciendo, ¿por qué me pasó esto a mí? Y en una ocasión me llamó el Partido Comunista, para que entiendan, porque ahora me están grabando. El Partido Comunista de Cuba. El Partido Comunista es el regulador de la conducta en Cuba. No es la policía, no. La gente, no, él es policía. El policía no es tan malo como el del partido de tu trabajo. O ustedes no se acuerdan, los más viejitos, cuando tiraban la tiza, que decían, ¿quién tiró la tiza y no había sido el negro? ¿Se acuerdan? Sacaban a todos los muchachos y decían, lo de la juventud, quédense. Están obligados a chivatear a sus amigos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Porque así funcionaba. Ya no voy a la escuela hace años. Pero así funcionaba. Saca a todo el mundo. Lo de la juventud, quédense. Y la juventud era la juventud comunista. Entonces me llamó el partido. Y era porque yo hago los cultos, porque usted puede ir a prisión. Le dije, tómese las amenazas más en serio. A mí no me amenace. Lo que tenga que hacer, hágalo. Y ya, yo no voy a dejar de hacer lo que yo estoy haciendo. No, pero a mí, y me empezó a hablar. Cuando el tipo me vio así tan resuelto, y cuando vio que no funcionaba, me empezó a hablar de que eran los pastores evangélicos los que me habían denunciado. Y yo me acuerdo que le dije, sí, pero esos pastores evangélicos de los que tú me has dicho, la mayoría se fueron del país ya. Y yo todavía estoy en Cuba. No es que haya gloria en esto. Lo digo, esto es para ustedes, no para ellos. No es que haya gloria en esto. Pero es sencillamente que te das cuenta. A ti no te importa el reino. A ti no te importa la teología, a ti no te importa la doctrina, a ti no te importa nada de eso, eso no te importa. A ti lo que te preocupa es que esta persona te está haciendo sombra. Jesús estaba ahí y ustedes saben que hubo una frase, estoy hablando para los que conocen la Biblia, que dice, mirad, el mundo se va tras él. ¿Se acuerdan de esa frase? Eso molestaba mucho. Si es así, nuestra sinagoga se nos va a quedar vacía.
Si es así, ¿a quién le vamos a cobrar diezmo? Si es así, ¿a quién le vamos a cobrar todos los intereses para seguir manteniendo nuestro modus vivendi? O sea, no le importaban las almas, no le importaba nada. Hay muchas personas que vienen aquí por primera vez y traen su mente inflada. Por eso siempre digo, antes de traer a alguien aquí, trata de enseñarlo primero allá afuera qué cosa es la iglesia, qué es el cristianismo, qué cosa es andar en la iglesia de Jesucristo. Porque las personas siempre vienen y te dicen, ¿y por qué ustedes no tienen coro? Y ustedes no recogen ofrendas, y ustedes no recogen no sé qué cosa, y ustedes no, la batería. No tienen guitarra eléctrica. La gente no entiende qué cosa es el cristianismo. Las formas no son ni malas ni buenas, son formas. Y nosotros aquí podemos tener una guitarra eléctrica, pero para tener una guitarra eléctrica hace falta corriente. Ya por ahí tenemos un problema. Porque en medio se nos apaga la guitarra eléctrica. Si tuviéramos una batería aquí, ¡ay, qué buena batería! Es tan absurda a veces la tendencia de los religiosos a la forma, que un día pasé por una iglesia, no tenían ningún otro instrumento de acompañamiento que una batería. Y ellos cantando y era ging, gang, ging, gang, ging, gang. Y decía, no sé por qué. Ese es el problema. Las formas. Y llegará la hora que cualquiera con mate pensará que rinde un servicio a Dios. Mi amado, a mí no me hace daño como tú vivas. Los que te rodean son los que sufren. Tú puedes engañar aquí a todo el mundo. Y eso lo dije yo un día en mi vida, en mi oración personal. Yo puedo engañar a toda la iglesia. Yo puedo estar engañando a todo el país. Pero a mi esposa y a mis hijos, a eso yo no los puedo engañar. No los puedo engañar. Esos son los que me están viendo todos los días, todos los días, todos los días. Y cuando tú recibes de tus hijos, después que crecen, un elogio y un reconocimiento por tus valores espirituales y morales, y más que de morales voy a decir de justicia, uno siente una alegría y un regocijo porque tú dices, ha valido la pena honrar al Rey. Ha valido la pena vivir para Dios. La verdad, yo disfruto de esos piropos. Yo lo disfruto. Cuando realmente hay una realidad, porque ustedes saben que hay gente que les gusta decir la madre es la madre, aunque sea vinagre, ¿no? Y yo digo, no, cuando hay una vida intachable, uno dice, amén. Amén. Y yo hace poco hablaba con un hermano, algunos lo conocen, es un hermano muy querido, de allá de Bayamo, el hermano Oscar. Y el hermano Oscar, su mamá murió hace unos años. La señora se murió con 90 y tantos años, el hermano tiene 60 y pico años. Y yo le hice una pregunta a Oscar, ¿extrañas a la vieja? Porque a veces esas cosas te pasan, ¿no? Y él empezó a llorar. Y me decía, Rolly, mi madre fue un ejemplo. Una mujer muy hermosa. Si una vieja linda existe, yo creo que era esa, una señora muy hermosa. Dice, su papá murió cuando la señora tenía como 50 y pico años. Ella se dedicó a bendecir a la familia. Y la verdad, yo vi cómo sus hijos la trataban. Era como una reina en la casa. Dice, yo amanezco llorando a veces recordando a mi madre. Y uno dice, qué bendición, ¿no? Y su mamá era una mujer piadosa, siempre leyendo la Biblia, siempre ahí llevando a sus hijos a Cristo. Y uno dice, amén, qué bendición cuando eso está, cuando eso existe, cuando hay esas cosas hermosas. Uno dice, amén. Yo creo que esto hay que exaltarlo. Hay que exaltarlo porque a veces nos ponemos a buscar en las redes y nos encontramos que si la hija de Brad Pitt, Angelina Jolie, no sabe si es hembra o macho, o si tú dices, pobre gente, esto es un infierno. Pero cuando te encuentras a alguien
que nunca lo vas a ver en las redes, porque las redes son de este mundo y este mundo no exalta las cosas buenas, raras veces. Cuando te encuentras a alguien que tiene ese testimonio, dice amén, eso vale mucho. Entonces, antes de estar pensando yo en cómo voy a disciplinar al hermano que está mal, en cómo voy a hacer tal cosa, primero entiendo, voy a comenzar un proceso y el proceso comienza conmigo. Y a partir de ahí voy a empezar a amar y voy a tratar de acercarme a esa persona y llevarlo. Y si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndelo estando tú y él solo. Vamos a tratar de hablar, vamos a tratar de conocer el corazón de este hombre o de esta mujer, vamos a tratar de entender. Porque a veces nosotros estamos esperando cosas de hermanos que no la pueden dar porque no hay un fondo para que la den, ¿entiendes? Su pasado fue duro, su historia es de televisión, de novela, y todo lo que está dando lo está dando bien, es el máximo esfuerzo. Entendamos, no es lo mismo montarse en un caballo que en un mulo, que en un burro. Son tres animales distintos y cada uno tiene su función. No quieras correr con el mulo. Te va a hacer una trastada. El burro tiene sus características. El caballo tiene sus características. Entonces, yo lo digo porque a veces en las exigencias estamos haciéndole daño a los demás. Y yo quisiera que más que nada tú mires qué dicen los que están cerca de ti. No le metas un discurso, no digas, ay, qué bueno, no. Deja que eso fluya, deja que eso se disfrute. Que te puedan decir, hermano, gracias. O papá, gracias. O esposo, gracias. O mamá, gracias. ¿Por qué, mijo? Por tu vida. Por lo que has hecho. Se disfruta mucho cuando los hijos te mandan mensajes con esas palabritas, ¿no? de amor. Me escribió una vez, uno de mis hijos, las enseñanzas que me dio mi padre cuando niño son el anticuerpo de mi alma para no hacer lo malo. Yo me quedé pensando, contra, qué bonito, qué poético, ¿no? El anticuerpo de mi alma. O sea, ahí está, eso es lo que me protege. Entonces uno dice, qué bien, me gusta eso. Me gusta, eso se disfruta. Amados, la disciplina se va a aplicar. Y se va a aplicar con la regla de las 3M. O sea, con esto no quiere decir que va a ser bajita, la disciplina muchas veces es alta. Las 3M, momento, manera y medida. Y cuando veamos a Dios operar así sobre la humanidad, y cuando veamos a la gente eternamente perdidos en el infierno, tú dices, está duro, es la eternidad, no es un día, no dos, es la eternidad. Pero hermano, yo pregunto, hoy que tú estás disfrutando toda la gracia de Dios y todo el amor de Dios, y tú sabes que todo lo bueno que hay en tu vida es gracias a la gracia de Dios, ¿sí o no? Porque eso lo creo yo. Como dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y tú dices, qué alegría, qué gozo que tenemos nosotros. No sé si a ustedes le pasa, espero que a los cristianos le pasa lo mismo que yo, que tú dices, lo mejor está por venir. Porque yo, lo mejor no es que me voy a ir para afuera, ni que se va a caer este régimen. Para mí eso no es lo mejor. Lo mejor es que hoy está más cerca el día de mi redención que cuando creímos. Lo mejor es que yo me estoy acercando cada vez más a ese premio. A ese premio, a esa corona que el Padre tiene preparada para mí. Eso es lo mejor.
Y cuando tú te pones a predicarle a una persona de un Dios eterno que lo ama y que le quiere dar una felicidad eterna, y esa persona empieza a burlarse y empieza a menospreciar, yo pregunto, ¿qué más queda? Entonces, hago otra segunda pregunta. ¿Realmente es injusto que esté eternamente en un estado de desesperación? No. Por eso cuando Jesús habla, dice, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los que gastaron su fuerza, porque escuchen bien, cuando no honras a Dios, terminas arrodillado ante el diablo. Los que gastaron su fuerza dándole la fuerza al extraño, metiéndose en consejos de Estado, en la seguridad del Estado, en el partido, y la gente después te dice, sin dientes, como dijo uno hace poco, no, yo no luché por esto. Yo luché por esto. ¿No? ¿Por qué tú luchaste? Tú no luchaste por nada. Tú no luchaste. Tú fuiste escogiendo el bound del momento. No te dijiste, voy a ir en contra de esto. Voy a hacer un camino. No se te puede olvidar que tú fuiste un rebelde contra Dios. Tú fuiste un menospreciador de la verdad de Dios. Te burlaste de mí cuando te hablé de Cristo. Eso no se te puede olvidar. Ahora estás viejo y sin dientes. Pero te espera lo peor. Prepárate para lo peor. Porque a esa gente no le viene vida eterna. Por eso, bendito Dios, que nos ha dado esa promesa que dice que los justos vamos a juzgar aún a los ángeles. Bendito Dios, que vamos a poder juzgar, y para eso tenemos que ser justos. Por eso digo, si vas a empezar el proceso, empiézalo bien. Empieza en un estado de dignidad tú, en un estado de justicia tú, en un estado de cercanía con Dios tú. Que conozca sus preceptos y que digas, voy a hacerlo porque quiero honrar a mi rey. Bendito Dios que nos ha permitido eso. Y bendito Dios que nos permite vivir en justicia para poder juzgar correctamente. Y no como la gente dice por aquí, no, porque en este país se pasa mucha hambre. Ninguno de nosotros ha pasado hambre. Vean en los campos de concentración para que vean lo que es hambre, para que vean esa gente así con el pellejito pegado a los huesos. Yo peso casi 300 libras, voy a decir que paso hambre. No hemos pasado hambre. Entonces, ¿qué estás buscando? Tienes que tener mucho cuidado porque a veces te pones a hablar lo que la gente habla. Deja el grupo solo. Haz tu camino de justicia. Honra al rey. Busca en sus palabras lo que realmente vale, lo que realmente alimenta. Para que después cuando te pares en el juicio final a juzgar a las naciones, tú puedas ser de los justos. De esos justos que van a juzgar aún a los ángeles. En el momento correcto, de la manera correcta y con la medida correcta. Que Dios nos dé entendimiento. Vamos a orar para terminar. Amado Padre, por tu Espíritu somos lo que somos. Por tu Espíritu estamos aquí. Por tu gracia estamos aquí, Señor. Te rogamos que siempre te honremos, acercándonos, Señor, a ti con un corazón desprejuiciado, dispuesto a transformar y a cambiar lo que se tenga que cambiar, Señor. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Amén.